Bien, en el tiempo que me queda entonces, lo que quiero hacer ahora es presentarles algo respecto a equivalencia ricardiana, si es que me lo permite. Entonces, la idea acá es que voy a intentar presentarles un modelo muy simple. Ustedes van a leer variedades de papers en los cuales van a ver circunstancias en las cuales se cumple y en las cuales no se cumple equivalencia ricardiana, pero creo que es interesante presentarles este modelo porque nos va a presentar una primera introducción a un modelo de optimización intertemporal simple que vamos a utilizar, ¿ok? Entonces, la idea va a ser bastante simple acá. Vamos a asumir que tenemos a un agente representativo, el hogar representativo, el consumidor representativo, y vamos a tener a un gobierno, ¿ya? Y lo que va a hacer, entre comillas, el gobierno, a diferencia del esquema que teníamos antes en que estaba fijando la inflación, lo que va a hacer el gobierno acá es que el gobierno fija una secuencia de gastos. Entonces el gobierno fija una secuencia de gastos, dice cuánto va a gastar en el periodo 1 y cuánto va a gastar en el periodo 2. Vamos a asumir que esta es una economía de dos periodos y también vamos a asumir que esta es una economía de dotación. Entonces, una economía de dotación quiere decir que no hay decisiones de producción, ¿ya? Acá nadie decide cuánto va a trabajar, acá nadie decide cuánto va a invertir y por lo tanto no hay decisiones de cuánto se produce, de cuánto del bien va a haber en cada momento. El bien viene porque simplemente llovió o no llovió y nos tocan, entre comillas, por decir algo, manzanas, ¿no es cierto? Entonces el bien van a ser manzanas, ¿ok? ¿Ok? Vamos a asumir entonces que el agente privado lo que trata de hacer, y vamos a asumir que no hay incertidumbre, y por lo tanto vamos a asumir que el agente privado y el gobierno saben exactamente cuántas manzanas van a haber el primer periodo y cuántas manzanas van a haber el segundo periodo. Y el agente privado va a intentar maximizar una función de utilidad intertemporal que depende del consumo hoy día y depende del consumo mañana. Entonces acá me ha faltado colocar un C sub 2, ¿ya? Que sería el consumo en el segundo periodo. Beta es el factor de descuento y por lo tanto otra vez beta debería estar entre 0 y 1. Los agentes privados debiesen valorar más el consumo presente que el consumo futuro, porque estamos tomando decisiones hoy día. Entonces hoy día lo que tenemos que hacer es decidir cuánto consumimos, ¿sí? Y debiésemos decidir cuánto ahorramos, entre comillas. Pero acá va a haber un pequeño problema. Vamos a asumir que esta dotación, ¿ya? Va a ser una dotación que es perecible. Entonces vamos a asumir que las manzanas no las podemos estoquear, no las podemos guardar. Entonces podríamos, por ejemplo, si tenemos 4 manzanas, podríamos decidir comer 2 manzanas hoy día y guardar 2 manzanas para mañana. ¿Sí? Esa sería la manera en que estamos llevando bienes del presente al futuro. Y esa tecnología, esa magia que estamos haciendo, si usted viene este viaje en el tiempo, que sería transportar bienes de un periodo al otro, es lo que en economía nosotros llamamos ahorro, ¿no es cierto? Ahorro es justamente este mecanismo mágico en el cual nosotros podemos transportar bienes, teletransportar bienes del presente al futuro. ¿Sí? Y obviamente también podemos teletransportar bienes del otro lado, del futuro al presente, que sería el desahorro, ¿no es cierto? El desahorro es simplemente llevar bienes del futuro al presente. Es decir, cuando nosotros desahorramos, es decir, cuando nos prestamos, lo que nosotros hacemos es que nosotros creemos que mañana vamos a tener suficiente ingreso como para pagar nuestra deuda y por lo tanto estamos trayendo bienes que hubiésemos podido consumir en el futuro a hoy día. Eso es cuando desahorramos. Entonces, el ahorro es el mecanismo mágico mediante el cual nosotros teletransportamos bienes de un periodo al otro. ¿Ok? Asumamos que nosotros no podemos hacer eso. Asumamos que son manzanas y las manzanas son perecibles. Y por lo tanto, entonces, o nosotros nos comemos las manzanas o las manzanas que nosotros no comamos se van a podrir. Y por lo tanto, lo óptimo sería simplemente comernos las manzanas. ¿Ya? Pero nosotros queremos suavizar nuestra trayectoria de consumo. Entonces, supongan que, por ejemplo, hoy día ustedes saben que tienen 8 manzanas y saben que mañana van a tener 20 manzanas. Saben que mañana va a ser un año espectacular, el próximo año van a tener muchísimas manzanas el próximo año. Como valoran más el consumo presente que el consumo futuro, a ustedes les gustaría poder traer manzanas del futuro ahora. Es decir, les gustaría desahorrar, prestarse algo hoy día, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, si fuésemos todos agentes privados y todos fuésemos iguales, todos querríamos hacer lo mismo, porque todos vamos a tener 20 manzanas mañana respecto a las 8 que tenemos hoy día, y todos querríamos traer bienes del futuro a hoy día. Y por lo tanto, como todos nos queremos prestar y no hay nadie que quiera prestar, en equilibrio nadie se presta y por lo tanto acabamos en este equilibrio malo.
Pero sin embargo, si tuviésemos algún agente que es distinto a nosotros por cualquier motivo, un agente que sea distinto en que, por ejemplo, tenga preferencias distintas, factor de descuento distinto, o que tenga dotaciones distintas, ingresos distintos, cualquier cosa que sea distinta a nosotros, entonces crea la oportunidad de hacer un intercambio voluntario y provechoso para ambos. La gracia entonces de la desigualdad, entre comillas, de tener personas que sean distintas, es que justamente crea los incentivos para que haya intercambio. Si es que todos fuésemos iguales, viviríamos en un mundo, en principio, tremendamente aburrido, en el que todos somos exactamente idénticos, pensamos exactamente igual, tenemos exactamente las mismas necesidades y no podemos hacer nada con ellas porque no hay nadie con quien podamos comerciar, no hay nadie con quien podamos modificar nuestras trayectorias de consumo. ¿Ok? Y entonces, en este caso, lo que voy a asumir es lo siguiente, entonces. Lo que vamos a asumir es que la restricción que tiene el individuo en cada periodo, entonces vamos a tener una restricción que vamos a llamar la restricción de flujo y otra que vamos a llamar la restricción de stock o la restricción de valor presente. En términos de flujo, entonces vamos a tener una restricción por cada periodo de tiempo. Vamos a asumir entonces que el individuo en el periodo 1 recibe una dotación o tiene unas manzanas que son iguales a W sub 1. Y entonces esta es la fuente de fondos, ¿ok? Vamos a discutir con más calma eso también en la clase del jueves, cómo hacemos este tipo de modelos de optimización intertemporal, ¿ok? Pero entonces vamos a partir con este ejercicio, entonces la dotación es igual a 1, ¿sí? O la dotación, perdón, es W sub 1, que es la dotación que tenemos en el periodo 1, y lo que tenemos que hacer entonces es decidir qué vamos a hacer con la dotación. Entonces con la dotación tenemos tres cosas que podemos hacer. Podemos consumirla en el primer periodo, es decir, comernos nuestras manzanas. Podemos también, va a haber este agente que llamamos gobierno, y este agente gobierno va a venir cada cierto tiempo, nos va a tocar la puerta y nos va a decir, hola muchachos, ¿cómo están? Gracias, y se va a llevar unas manzanas. Y vamos a llamar a eso impuestos, ¿ok? Entonces el gobierno se va a llevar unas cuantas manzanas que vamos a llamar impuestos. Este T sub 1 entonces es lo que el gobierno nos quita de nuestra dotación, ¿ok? Vamos a discutir después qué hace con este T sub 1. Y a su vez vamos a asumir que el gobierno puede endeudarse con nosotros. Entonces ahora no va a haber deuda privada, sino va a haber una deuda del gobierno. Entonces el gobierno puede decidir pedirnos, por ejemplo, prestado a nosotros que le demos algunas manzanas, con el compromiso que el próximo periodo nos va a devolver las manzanas que le hemos prestado y además nos va a entregar una compensación por haber hecho eso, y esa compensación vamos a llamarla la tasa de interés. Entonces, estas manzanas prestadas, entre comillas, van a ser lo que vamos a llamar la deuda pública o bonos públicos, ¿ok? Entonces, esto es lo que puede hacer el agente con su dotación. El siguiente periodo va a recibir las manzanas que le tocan el siguiente periodo, que hemos dicho que son exógenas, que no dependen de ninguna decisión que toman. Vamos a discutir desde las siguientes clases, vamos a endogenizar estas decisiones y vamos a meter decisiones de trabajo, decisiones de acumulación de capital, que van a ser las que en definitiva nos definan cuánto trabajamos, cuánto ahorramos, cuánto consumimos, etcétera, ¿ok? Pero por ahora vamos a asumir que simplemente las manzanas llegan del cielo, ¿ok? Que no hay ningún esfuerzo ni no hay ningún costo, simplemente están las manzanas en nuestro jardín. Y entonces tenemos estas manzanas el siguiente periodo, y si nosotros le hemos prestado plata a la autoridad nos va a devolver lo que le hemos prestado, que sería el principal, ¿no es cierto? Nos va a devolver el D sub D que nos ha prestado, y a su vez nos va a entregar como fuente de fondos, como ingreso, nos va a entregar el retorno por habernos prestado esto. Este ERE va a ser lo que vamos a llamar un estado controlable. El ERE en equilibrio se tiene que determinar del equilibrio entre la oferta y la demanda de fondos prestables. Entonces, hay alguien que está demandando estos fondos, en este ejemplo es el gobierno, y hay alguien que los está, y hay alguien que, al revés, ¿no es cierto? Es deuda pública, hay alguien que está demandando la deuda pública, que en este ejemplo es el sector privado, y hay alguien que lo está ofreciendo. Y entonces, en equilibrio, el ERE va a ser el valor que compense, que nos lleve al equilibrio en la demanda de deuda pública, ¿ok? Que no haya exceso de demanda en el mercado de la deuda pública. Entonces, todo esto son las fuentes de fondos en el segundo periodo. Y los usos de fondos en el segundo periodo son simplemente que podemos consumir el segundo periodo y el gobierno otra vez va a venir y nos va a decir, hola muchachos, muchas gracias, y se va a llevar unas cuantas manzanas, ¿no es cierto? Su T sub 2, su impuesto en el periodo 2. El gobierno también podría decirnos, mira muchacho, préstame algo de plata el próximo periodo. Pero si es que decimos que el gobierno nos pide prestado el próximo periodo,
Lo que va a ocurrir es que como el próximo periodo nosotros no vamos a estar vivos, el gobierno no va a tener a quien pagarle esto. Y por lo tanto, obviamente, nosotros no vamos a tener ningún incentivo a dejar algo de plata, entre comillas, para el próximo periodo. Por otro lado, si esta fuese una deuda nuestra con el gobierno, si el D fuese negativo, entonces lo que ocurriría el próximo periodo es que nosotros nos encantaría prestarnos plata. Decir, mira, préstame 10 millones de dólares, me comprometo a mañana a pagarte. Y obviamente mañana yo ya no voy a estar presente y no hay hijos a quienes le puedan cobrar la deuda que el padre tuvo. Y por lo tanto, entonces, nadie nos va a querer prestar si saben que vamos a morir mañana. Por lo mismo, entonces, es que en el ejemplo que teníamos antes, si es que el banco, cuando vamos a hacer vamos a pedir un préstamo, el banco nos pide un chequeo de nuestro estado de salud, ¿no es cierto? Para asegurarse que no haya un problema de last period problem también, ¿ok? ¿De acuerdo? Bien, estas son las que se llaman las restricciones de flujo, ¿ya? Son restricciones de flujo porque son restricciones que nos dicen cómo debería ser la restricción en cada periodo. Y hay otra restricción que se llama la restricción de stock o la restricción de valor presente. Y la restricción de valor presente simplemente lo que hace es que despejamos el D de acá, vamos a hacer esto despejando el D de acá y despejando el D de acá. Igualamos los dos Ds y reordenamos términos. Y entonces, si es que hacen eso, háganlo con calma, pero seguramente lo han hecho ya varias veces, lo que van a encontrar entonces es que nos va a decir que el valor presente de la fuente de fondos tiene que ser igual al valor presente del uso de fondos. Y en términos de valor presente, lo que estamos haciendo es el descuento del futuro a una tasa de 1 sobre 1 más R. Entonces, 1 sobre 1 más R es la tasa en que estamos actualizando, sacamos el valor presente de los flujos futuros, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, esto sería el valor presente del consumo. Si es que los impuestos los pasamos al otro lado, sería el valor presente del gasto en impuestos y tendríamos en este lado solamente el valor presente de la dotación. Entonces, el valor presente de la fuente de fondos tiene que ser mayor o igual al valor presente del uso de los fondos. Estoy colocando esto en restricción de mayor o igual, pero dado que la función objetivo es creciente en el consumo, esta restricción debiese cumplirse con igualdad. Es decir, que como sabemos que no podemos acumular privadamente, y la dotación se va a podrir, por lo tanto, entonces lo óptimo va a ser agotar la dotación. Entonces, esta restricción se va a cumplir con igualdad en equilibrio. ¿Ok? Bien. Por otro lado, entonces, vamos a tener al gobierno. Y el gobierno lo que va a hacer entonces es que el gobierno, por el lado de los usos de fondos, lo que hace el primer periodo es que va a decide cuánto va a gastar en el periodo 1. Entonces, G sub 1 es el gasto de gobierno en este ejemplo, ¿ok? Y vamos a asumir que este gasto de gobierno no tiene ningún fin productivo, ¿ya? Obviamente, si es que asumísemos que esto no fuese así, algunas implicancias van a ser distintas, pero probablemente no demasiadas, por lo menos en este esquema, ¿ok? En algunos otros casos sí puede tener grandes diferencias el que por lo menos parte del gasto de gobierno tenga fines productivos, entre comillas, o fines valorados por el sector privado, ¿ok? Pero en este ejemplo asumamos que simplemente, yo qué sé, hace estatuas del líder de turno y la estatua del líder de turno no tiene ningún valor y de hecho podría tener hasta algún costo, que no nos guste ver la estatua del líder, pero asumamos que ni siquiera hay costos asociados a eso, simplemente gasta este Jesús, ¿ok? Entonces, para financiar este gasto, lo que tiene que hacer el gobierno es que viene y recauda impuestos y por otro lado emite deuda. ¿No es cierto? Entonces este D es simplemente la oferta de deuda por parte del gobierno y este D sub D es la demanda de deuda por parte del sector privado. Entonces en equilibrio lo que tiene que ocurrir es cuántos papeles ofrezca el gobierno tienen que ser comprados por el sector privado para que haya el equilibrio en el mercado de deuda. ¿Ok? Y entonces esta sería la restricción de flujos por parte del gobierno en el primer periodo. El segundo periodo, lo que va a ocurrir es que el gobierno va a decidir cuánto gasta en el segundo periodo, ¿sí? Y a su vez, si se ha prestado el periodo anterior, tiene que pagar el principal más intereses de lo que se ha prestado. Entonces, por este lado, esta es otra vez el uso de fondos. Puede gastar en lo que quiere, en sus gastos, y puede pagar el principal y la deuda de lo que tiene. ¿Cómo financia eso? Con los impuestos que cobra el segundo periodo, ¿no es cierto? Y otra vez, si lo llevamos a restricciones la restricción del gobierno, la llevamos a valor presente, el valor presente de los gastos tiene que ser igual al valor presente del ingreso, o lo que es lo mismo, tiene que haber el superávit o déficit estructural tiene que ser cero, ¿no es cierto? Los gastos en valor presente tienen que ser iguales a los ingresos en valor presente por parte del gobierno, ¿ok? ¿Cuál es el equilibrio acá? Bueno, el equilibrio, hay dos equilibrios. Uno es el equilibrio, hay dos mercados que están ocurriendo simultáneamente. Un mercado es el mercado de
de la deuda, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en equilibrio tiene que ocurrir que la deuda o la demanda de bonos por parte del sector privado tiene que ser igual a la oferta de bonos por parte del sector público y por lo tanto D va a ser el equilibrio en las deudas, ¿ya? Y por otro lado, si es que consolidamos estas restricciones, vamos a hacer eso con calma vamos a empezar a hacer eso la próxima clase. Si tomamos en cuenta las restricciones de flujos y las restricciones de stocks y las consolidamos, o sea, tomamos todas las restricciones la restricción de flujos, tomamos todas las fuentes de fondos y las sumamos, y todos los usos de fondos y los sumamos, vamos a llegar al equilibrio, en este caso, del mercado de bienes. Y en el equilibrio del mercado de bienes me dice que, dado que no hay inversión, tiene que ocurrir que el producto, en este caso, o el PIB, si quieren, en este caso el número de manzanas, tiene que ser igual a lo que consume el sector privado de manzanas, más lo que consume el sector público de manzanas, que sería el G, ¿no es cierto? Este es el único bien que hay. ¿Okay? Entonces el gobierno come manzanas, el sector privado come manzanas, las manzanas las produce, o el dueño de las manzanas inicialmente era el sector privado, ¿ok? Y el gobierno entonces hace esto. Entonces lo que ocurre, el problema que tiene el gobierno, es que el gobierno entonces fija una secuencia de gastos, dice cuántas manzanas va a comerse el primer periodo y cuántas va a comerse el segundo periodo, y lo que va a decidir el gobierno es cómo financia esta secuencia de gastos. Va a decidir si la financia emitiendo deuda o cobrando impuestos, ¿ok? Esa es la historia acá. Entonces, voy a recapitular un poco el problema que teníamos que resolver, ¿no es cierto? Entonces, por un lado tenemos a los hogares, y el hogar entonces estaba interesado en maximizar la sumatoria de las funciones descontadas de utilidad, que dependían del consumo hoy día y consumo mañana. Las restricciones en términos de flujo eran W1 tenía que ser mayor o igual, que se iba a cumplir con igualdad, tenía que ser mayor o igual al consumo en el periodo 1, más los impuestos que nos cobran en el periodo 1, más la demanda de deuda o de bonos de deuda pública. Por otro lado, W sub 2 más 1 más R de lo que nos prestamos o lo que prestamos el periodo anterior al gobierno, tiene que ser devuelto con principal e intereses, y esto tiene que ser igual a lo que consumamos en el segundo periodo. Hemos derivado, despejando el D de acá y de acá, hemos derivado que el valor presente, que el valor presente de los ingresos tenía que ser mayor o igual al valor presente del consumo más el valor presente de los impuestos, ¿no es cierto? Entonces, estas eran las dos restricciones de flujo, y esta es la restricción de stock o restricción de valor presente, ¿ok? Bien, entonces lo que voy a hacer ahora va a ser, en primer lugar, derivar las condiciones de optimalidad del individuo. Entonces lo que voy a hacer lo voy a hacer por dos caminos. El primer camino va a ser un camino en el que voy a simplemente escribir nuestro lagrangiano, y voy a hacer la optimización tomando en cuenta las dos restricciones, la restricción 1 y la restricción 2. Y por lo tanto entonces voy a colocar como nuestra función objetiva esta, ¿no es cierto? Y voy a colocar la primera restricción, que es esta de acá, y por lo tanto fuentes menos fondos, siempre tienen que escribir así eso, para que el multiplicador sea un multiplicador positivo, ¿no es cierto? Y para que obviamente nos entregue el precio sombra correspondiente, ¿sí? Esta sería lambda 1 para la primera restricción, más lambda 2 de la segunda restricción, que era W2 más 1 más R de demandado, menos C sub 2, ¿sí? Esta era la segunda restricción. Y por lo tanto, entonces, derivo esto respecto a lo que vamos a llamar las variables de control. Las variables de control son las variables que nosotros escogemos. ¿Qué escogemos nosotros? Decidimos cuánto consumimos en cada periodo y decidimos cuánto queremos demandar de deuda pública. Entonces, este D sub D es otra variable de control nuestra. Las variables que vamos a llamar variables de estado son variables que son exógenas a nuestra voluntad y se determinan fuera del modelo. En este caso, por ejemplo, se determinan fuera del modelo W sub 1 y W sub 2, y para el individuo también son exógenas la secuencia, perdón, acá me falta el impuesto, ¿no es cierto? T sub 2. ¿Sí? Y para el individuo también sería exógeno la secuencia de impuestos. El individuo no escoge esta secuencia de impuestos, ¿de acuerdo? Y finalmente, la variable R es lo que vamos a llamar el estado controlable, que es simplemente una variable que el individuo toma paramétricamente como si fuese fija, pero que en equilibrio se va a determinar por las decisiones que tomen todos los agentes. Entonces, el R se va a determinar dentro del modelo en equilibrio, ¿ok? Y por eso esto se llama modelos de equilibrio general, porque
los precios relativos y otras variables se determinan dentro del modelo y no afuera. En sus cursos de micro, por ejemplo, ustedes hacen típicamente equilibrio parcial porque asumen, por ejemplo, que los precios están dados y evalúan qué ocurriría si es que el precio cambia, pero no ven por qué cambió en principio. En los modelos de equilibrio general, o lo que se ve típicamente en macro, debería por lo menos, en un modelo macro que se respete, debiese por lo menos determinarse dentro del modelo todos este tipo de variables, como tipos de cambio, tasas de interés, inflaciones, etcétera, debiese determinarse dentro del modelo. ¿Ok? Entonces, lo que hacemos es derivar esto respecto a cada variable que controlamos. Respecto a la primera variable de control, nos va a dar 1 menos C1 es igual a lambda 1, ¿no es cierto? O sea que sería menos lambda 1 igual a 0, la pasamos al otro lado. La otra condición respecto al consumo en 2, en el segundo periodo nos va a dar beta sobre C sub 2, que es la utilidad marginal del consumo, descontada por el factor de descuento, va a ser igual a lambda sub 2, ¿no es cierto? Que es la derivada acá. Y la última condición es la condición respecto a cuánto de endeudarnos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, como ven, acá está metido acá, nos va a quedar menos lambda 1, que lo voy a pasar al otro lado y se va a quedar como lambda 1. Entonces, esta condición igual a 0, igual a 0, igual a 0 nos lleva a esto. Lambda 1 va a ser igual a lambda 2 por 1 más r, ¿sí? Que sería la derivada respecto a d que está aquí, por eso está lambda 1, y respecto a d que está aquí y tiene lambda 2, 1 más r. Y por lo tanto, entonces, combinando estas tres restricciones, sabemos que lambda 1 es la utilidad marginal del consumo, que lambda 2 es esta parte de acá, y por lo tanto la metemos aquí, y nos va a quedar simplemente la típica. La utilidad marginal del consumo va a ser igual a beta, ta, 1 más R. O lo que es lo mismo, si fuese en términos generales, U' de C en el periodo 1 va a ser igual a beta veces U' de C en el periodo 2, todo multiplicado por 1 más R. ¿De acuerdo? Y esta entonces sería la ecuación que nos describe las condiciones de equilibrio, o perdón, la condición de optimalidad por parte de la gente. ¿Ok? Esta es la manera en que la gente óptimamente toma decisiones intertemporales. Lo que va a hacer la gente entonces es que va a sacrificar consumo hoy día hasta que el sacrificio de una unidad adicional de consumo, la unidad marginal de consumo, sea compensada por lo que va a recibir el próximo periodo en términos de valor presente de utilidad y por el retorno que debería recibir por haber esperado. Entonces, el 1 más R es simplemente el retorno que nos tienen que dar por sacrificar consumo presente, porque obviamente como nosotros descontamos el consumo futuro más que el consumo presente, tiene que haber una compensación por haber pospuesto nuestro consumo. ¿Sí? Por lo tanto, el R, el 1 más R, va a ser justamente el precio relativo entre consumo presente y consumo futuro, o que es lo mismo, va a ser la relación de utilidades marginales entre consumo presente y consumo futuro, obviamente descontadas correctamente por el lado del consumo futuro. ¿Ok? Bien, esta no es la solución, esto simplemente es lo que nos dice cómo el agente se comporta en equilibrio. ¿Sí? O en optimalidad. Esto es lo que la gente hace óptimamente. Todavía no hemos dicho qué es efectivamente lo que hace la gente. Entonces, lo que tenemos que responder son las siguientes tres preguntas. Es, dada esta economía, ¿cuánto va a consumir la gente en cada periodo? ¿Cuánto va a demandar de deuda pública en el periodo, esta D, esta variable D? ¿Y cuál va a ser la tasa de interés de equilibrio en la cual el mercado de la deuda se va a vaciar? Es decir, ¿cuál va a ser la tasa de interés que va a hacer que no haya un exceso de demanda en el mercado de deuda pública? Que tanto como nosotros querramos comprar de deuda, sea lo que el gobierno efectivamente ofrezca. Entonces, vamos a responder esa pregunta ahora imponiendo lo que vamos a llamar las condiciones de equilibrio. Esto lo vamos a ver con más calma desde la clase el martes, ¿ya? Pero lo que vamos a hacer ahora es recordar entonces que estas eran fuentes de fondos, ¿sí? Esta era fuente de fondos, esta era fuente de fondos, y perdón, todo esto era fuente de fondos, y los usos de fondos son estos, para el sector privado. En el sector público, o sea que ahora vamos con el gobierno lo que hace entonces es que su fuente de fondos es lo que recauda, ¿no es cierto? Entonces puede recaudar impuestos el primer periodo y puede recaudar los papeles que consiga colocar. Entonces, esta es la oferta de deuda que el gobierno ofrece, la deuda que el gobierno ofrece. Obviamente, si es que el gobierno, en lugar de endeudarse, el gobierno presta, este D sub D, este D va a ser negativo, ¿sí? Entonces, va a ser, en lugar de ser un activo del sector privado, va a ser un pasivo del sector privado, porque el que se está prestando es el sector privado en ese caso, ¿ok? Entonces, esta sería fuente de fondos, ¿sí? Y el uso de fondos es que puede gastar esto en G sub 1.
Y el siguiente periodo, ¿qué puede hacer? Como fuente de fondos, recauda esto y no hace nada más. ¿Por qué? Porque el siguiente periodo tiene que gastar lo que quiera el siguiente periodo y además tiene que pagar la deuda de los papeles. Vean que si este D es negativo, como es negativo, se va a volver un uso de fondos. ¿Por qué? Porque va a haber recibido el siguiente periodo lo que le prestó al sector privado si es que el D es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer ahora es simplemente llegar a lo que vamos a llamar la consolidación de las restricciones de flujo de los dos. Y obviamente, como hemos dicho antes, podríamos escribir esto también en valor presente, ¿no es cierto? Ya hemos discutido eso, por lo tanto, bueno, lo colocaremos también. Entonces va a ser T sub 1 más T sub 2 sobre 1 más R, tiene que ser igual a G sub 1 más G sub 2 sobre 1 más R, ¿no es cierto? Que es la restricción de stock, la restricción en valor presente, ¿ok? Que es simplemente despejar el D de acá, igualar y listo. ¿Ok? Bien. Entonces ahora, voy a sumar todas las fuentes de fondos, la suma de fuentes de todos los individuos, y eso tiene que ser igual a la suma de los usos de fondos de todos los individuos. ¿Ok? Entonces, la fuente de fondos en el primer periodo para el individuo, para el sector privado, es W sub 1. Entonces va a tener que ser ah, ya, W sub 1. W sub 1 es una fuente de fondos del sector privado y del sector público en el primer periodo, esta es una fuente de fondos. T sub 1 más D sub S. ¿Sí? Uso de fondos en el primer periodo para el sector privado es C sub 1 más T sub 1. Entonces vean, esta es fuente de fondos del sector público. Fuente del sector público, esta es fuente del sector privado. ¿Sí? Este es uso del sector público, no, perdón, del sector privado, ¿sí? Y acá me falta también la demanda de deuda del sector privado, ¿sí? Y el uso de fondos del sector privado en el primer periodo es esta, ¿sí? ¿Qué ocurre entonces? Que como ven, ahora lo que voy a hacer es que voy a imponer el equilibrio en el mercado de deuda pública. Y el equilibrio del mercado de deuda pública me dice que lo que demande el sector privado tiene que ser igual a lo que oferte el sector público. Es decir, si yo quiero endeudarme, si yo quiero comprar 8 de deuda pública, una deuda de 8 manzanas para el próximo periodo, el sector privado, el sector público quiere prestar 8, el sector privado tiene que querer las 8. Si es que no quiere las 8 y quiere 10, el sector público está dispuesto a dar las 10 o no. Y en equilibrio lo que se trance va a ser D. ¿Ok? Y por lo tanto, en equilibrio, este D ya no va a tener S, y, perdón, este era D sub S y este era D sub D. ¿Sí? ¿Sí? Porque esta era la demanda. Y por lo tanto, esto va a ser igual a esto y se me va a ir. Esto va a ser igual a esto, se me va a ir. Y me va a quedar simplemente que en equilibrio tiene que ocurrir esto. Y vean que esta es una condición que obviamente ahora salió del modelo de optimización. A diferencia de lo que hemos hecho en las clases de ISLM, donde hemos partido de esta restricción. Hemos dicho PIB, en este caso el número de manzanas, es igual a lo que se consume en el sector privado más el gasto de gobierno. Podríamos haber incluido más inversión, pero obviamente en esta economía no hay inversión porque el bien es perecible. Entonces, por ejemplo, no podemos dejar de consumir manzanas y plantarlas para que salga un nuevo arbolito. ¿Ya? Eso vamos a poder hacerlo cuando veamos capital y acumulación de capital y cuando veamos inversión. Pero en esta economía, que es una economía cerrada, en la que no hay inversión, entonces tiene que darse, por consistencia, que el producto tiene que ser consumo más gasto. ¿Están de acuerdo? Bien. Y obviamente, si hacen lo mismo para el segundo periodo, van a llegar a la misma conclusión de acá. Y por lo tanto, lo que va a ocurrir en equilibrio, dado que los W son exógenos y dado que la secuencia de gastos es exógena para el individuo, está fijada por el sector público dice cuánto quiere gastar en cada periodo, entonces en equilibrio lo que va a ocurrir es que en cada periodo el individuo va a consumir lo que le reste después de que el gobierno consuma las manzanas que el gobierno dice que va a consumir. Entonces, en mi casa habían, yo qué sé, 10 manzanitas y el gobierno dice voy a comerme 4 de estas manzanas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, de las 10 manzanas que habían, 4 se las comió el gobierno, 6 me las como yo. Y por lo tanto, el consumo en este periodo es esto de acá. ¿Ok? Bien. ¿Qué nos falta por definir entonces? Ya hemos definido cuál es el consumo óptimo, entre comillas, que es el consumo que puede consumir. Acá es óptimo, entre comillas, ¿no es cierto? Porque es el individuo, esto es todo lo que puede hacer, simplemente. No tiene que tener una estrategia pasiva acá, porque simplemente
le confiscan, entre comillas, o le sacan parte de sus manzanas directamente por G. ¿Ok? ¿Qué es lo que nos está faltando acá? Lo que nos está faltando ahora es determinar cuál es la tasa de interés de equilibrio. Y entonces ahora vamos a volver a utilizar lo que resume la ecuación que nos resume las decisiones óptimas de cada individuo, que es esta de acá. Y ahora, como ya sabemos que es C1 y de C2 en función de las variables exógenas, resolvemos para R, ¿no es cierto? Entonces habíamos llegado a que 1 sobre C sub 1 era igual a 1 sobre C sub 2 por beta por 1 más R. Por lo tanto, resolviendo para R, llegamos a que 1 más R va a ser simplemente igual a C sub 2 dividido beta por C sub 1. Y como sabemos que C sub 2 es simplemente W sub 2 menos G sub 2 y C sub 1 es W sub 1 menos G sub 1, entonces esto nos determina cuál es la tasa de interés de equilibrio. ¿Sí? Y entonces, obviamente, lo que va a ocurrir es que, por ejemplo, si es que sabemos que vamos a tener más manzanas mañana que las que tenemos hoy día, si por ejemplo sabemos que va a haber un shock positivo que nos va a dar más manzanas mañana, lo que queremos hacer como agentes es traer manzanas de ayer o de mañana a hoy día. ¿Sí? Queremos traer manzanas de mañana a hoy día. ¿Qué quiere decir eso? Que queremos endeudarnos. Como queremos endeudarnos, quiere decir que va a aumentar la demanda de fondos prestables. Como en este caso el efecto ingreso y el efecto sustitución son tales que lo que va a ocurrir entonces es que la tasa de interés va a tener que subir. ¿Sí? Y lo mismo ocurriría si es que sabemos que el próximo periodo nos va a ir peor. Entonces vamos a tratar de llevar manzanas. Al tratar de llevar manzanas vamos a tener un exceso de oferta de fondos prestables. Porque vamos a querer prestar, entre comillas, ¿no es cierto? Vamos a querer ahorrar. Vamos a querer consumir menos hoy día. Y eso lo que va a hacer es que va a llevar a que la tasa de interés deba bajar en este caso, ¿no es cierto? Hasta compensar que en equilibrio nos quedemos felices consumiendo lo que nos queda después de que el gobierno nos sacó los Gs. Déjeme entonces simplemente terminar esto con la moraleja de este cuento, ¿ok? Y la moraleja de este cuento es una moraleja que desde mi punto de vista es relativamente interesante. No sé cuán realista, pero por lo menos es relativamente interesante. Y la moraleja de este cuento es básicamente la siguiente. Entonces vean que hemos partido con esta estructura que hemos discutido, ¿no es cierto? Y hemos derivado las condiciones de primer orden a las que hemos llegado a la decisión óptima de consumo, que es pasiva, pero es óptima igual, y hemos llegado a cuál es la tasa de interés que debiese regir en equilibrio. Entonces, las decisiones reales en esta economía están dadas por las decisiones privadas de consumo y también está dada por el precio relativo del consumo presente y el consumo futuro, que es la tasa de interés. Vean que acá lo que ha ocurrido es que tanto los consumos privados como la tasa de interés dependen solamente de la dotación, de la secuencia de dotaciones, y dependen solamente de la secuencia de gastos de gobierno. No dependen ni de los impuestos, ni dependen de la deuda del gobierno. Y por lo tanto, el paper de Barro se llamaba Are Government Bonds Net Wealth? Es decir, ¿son los bonos de gobierno o es la deuda de gobierno riqueza? Los agentes privados debiesen entender a lo que están prestando al gobierno como riqueza para la toma de sus decisiones, es decir, si aumenta o disminuye su deuda, debiesen tener consecuencias reales, debiese, por ejemplo, aumentar o disminuir su consumo, y la respuesta que nos entrega Barro en este paper es que nos dice que no. ¿Por qué? Porque sus agentes son racionales, internalizan que lo que le importa o lo que debiese importarles es simplemente la secuencia de cómo el gobierno va a gastar, cómo es G sub 1 y cómo es G sub 2, porque eso es lo que va a determinar cuántos de recursos disponibles voy a tener en cada periodo. No me importa cómo el gobierno financie su gasto. Y por lo tanto, este nos traería como corolario un teorema que sería la irrelevancia de la manera en que el gobierno financia sus gastos. ¿Por qué? Porque supongan que el gobierno decide que tiene una secuencia de gastos, entonces va a construir, yo qué sé, va a comer 4 manzanas hoy día y 5 manzanas el próximo periodo. Y ha decidido que va a ser así y se compromete a que esa va a ser su secuencia de gastos, ¿ok? Y el gobierno en un arranque, yo que sé, de cariño, en un arranque populista, el gobierno nos dice, por ejemplo, muchachos, veo que ustedes hay muchos problemas hoy día, la crisis asiática o lo que sea, o la crisis del coronavirus, y por lo tanto voy a darles un
una rebaja tributaria hoy día. Vamos a disminuir los impuestos hoy día. Y por lo tanto, entonces, dado que tiene una secuencia de gastos hoy día, volvemos a la restricción presupuestaria del gobierno, el gobierno para financiar los gastos, dado que no ha modificado su secuencia de gastos, y nos dice que va a bajar nuestros impuestos, la única manera de bajar nuestros impuestos y financiar el mismo gasto, exceptuando que estemos en un mundo mágico, es que como está gastando lo mismo y está recaudando menos por impuestos, la única manera de seguir gastando lo mismo es endeudándose. En este caso endeudándose con el sector privado. Podría ser también que se endeude con el sector externo, es irrelevante en este caso, ¿ok? Entonces nos está bajando impuestos, la secuencia de gastos está igual, o peor todavía, la secuencia de gastos está subiendo, si es que está subiendo. Entonces lo que ocurriría es que la única manera de bajar impuestos y seguir financiando el mismo gasto es endeudándose. Pero los agentes privados se dan cuenta que si el siguiente periodo los gastos van a ser los mismos que se comprometió en el periodo 1, como se ha deudado más en el periodo 1, el próximo periodo va a tener que pagarnos más, porque se han deudado más, y además va a tener que pagar la tasa de interés por la deuda que contrajo el periodo anterior. Y por lo tanto, dado que la secuencia de gastos no ha cambiado, y dado que ha aumentado la deuda que contrajo el periodo anterior, la única manera de financiar esta secuencia de gastos fija con mayor deuda hoy día va a ser que mañana nos van a subir los impuestos, más de lo que nos hubiesen subido si es que no hubiese modificado el T-1. Y por lo tanto, entonces, intertemporalmente, los agentes se dan cuenta que si es que no hay una modificación en la estructura de gastos, es irrelevante si el gobierno nos dice que nos va a subir impuestos hoy día o que nos va a bajar impuestos hoy día, o que el gobierno va a emitir más deuda hoy día o va a emitir menos deuda hoy día. Es irrelevante porque sabemos que si emite más deuda hoy día, eso es lo mismo que decirnos, te voy a cobrar más impuestos mañana. Y si es que emite menos deuda hoy día, y por lo tanto, para financiar el mismo gasto está aumentando los impuestos, el aumentar impuestos hoy día quiere decir que como la deuda menor, ha habido una menor deuda hoy día, va a tener menos obligaciones mañana y por lo tanto va ese ahorro, entre comillas, que tengo en reducción de impuestos, tengo que ahorrármelo porque voy a tener que pagar más impuestos mañana. ¿Cuánto más? Exactamente igual para compensar que la secuencia de gastos sea la misma. Y por lo tanto, entonces, la política fiscal en términos de cómo financio la secuencia de gastos es irrelevante para las decisiones privadas de consumo y es irrelevante para los precios relativos que se fijan en la economía. Por lo tanto, entonces tengo acá, bajo equivalencia ricardiana, neutralidad absoluta de la manera en que se financia el gasto. Ojo, no estoy diciendo que la política fiscal es irrelevante y que es neutral. ¿Por qué? Porque obviamente la política fiscal no es neutral a que, por ejemplo, yo decida gastar más o menos. En este ejemplo, si yo decido gastar más en cualquier periodo, obviamente eso va a tener consecuencias reales y perjudiciales para el sector privado, porque como no está cambiando el número de manzanas, si el gobierno decide comerse más manzanas, me van a quedar menos manzanas a mí. Y si es que el gobierno decide cambiar la secuencia intertemporal de gastos, está cambiando la disponibilidad relativa de bienes entre periodos y por lo tanto va a cambiar también la oferta y demanda de fondos prestables y por lo tanto va a cambiar la tasa de interés de equilibrio. Por lo tanto, entonces, no es cierto que la equivalencia ricardiana diga que la política fiscal es irrelevante. Lo que dice equivalencia ricardiana es que, dado una secuencia fija de gastos, es irrelevante cómo se financian. Obviamente, la equivalencia ricardiana depende de varios supuestos. El primer supuesto, un supuesto bastante obvio, el supuesto bastante obvio acá es que estamos asumiendo que los impuestos son impuestos bastante buena onda, entre comillas. Son impuestos que se llaman impuestos de suma alzada, es decir, que son impuestos que no tienen base, que son impuestos que no son distorsionadores. Los impuestos que son distorsionadores son impuestos que cambian las decisiones marginales de los individuos. Entonces, en este caso, no importa cuánto sea este impuesto no es distorsionador porque no afecta las decisiones marginales de los agentes, ¿sí? Y no afecta las decisiones reales que están tomando, ¿sí? ¿De acuerdo? En cambio, si por ejemplo hubiese un impuesto distinto al consumo entre el periodo 1, por ejemplo, hay un IVA al consumo, entonces nos cobran, además de un impuesto fijo, por ejemplo, nos cobran un impuesto proporcional a nuestro consumo.
Entonces, lo que va a ocurrir ahí es que si es que el impuesto al consumo en el periodo 1 es distinto al impuesto al consumo en el periodo 2, por ejemplo, entonces la secuencia de impuestos va a estar dentro de las decisiones intertemporales y por lo tanto equivalencia ricardiana ya no se va a cumplir en ese caso. La secuencia de impuestos va a tener decisiones reales va a tener implicancias reales sobre las decisiones de consumo de los individuos. Entonces van a leer en el tema 3, que es este que, claro, este que estamos leyendo, en el tema 3 van a tener unos 2 o 3 papers que van a tener que leer sobre equivalencia ricardiana y van a ver cuándo se cumple, cuándo no se cumple, etc. Pero independientemente de que se cumpla o no, una moraleja importante que nos entrega esta última reflexión es básicamente que obviamente los agentes, cuando no son tontos, entre comillas, es decir, cuando los agentes son forward looking, cuando los agentes entienden que son adultos y que por lo tanto hay implicancias intertemporales para las decisiones que toman hoy día. Entonces, los agentes tienen que tomar en cuenta cómo son las consecuencias intertemporales también de lo que hacen los otros agentes. En este caso, por ejemplo, lo que hace el gobierno. En el ejemplo que habíamos visto en la clase anterior, era las consecuencias temporales intertemporales que tenían las decisiones de política monetaria. Acá son las decisiones de cómo se financia o cómo se financia la secuencia de gastos o cómo se hace política fiscal. Y por lo tanto, lo que quería decir con esto es simplemente que las decisiones de política van a afectar las decisiones de los individuos. Y por lo tanto, obviamente los individuos van a reaccionar ante promesas cumplidas y no cumplidas, van a reaccionar de modo distinto a secuencias de gastos, a manera en que se financian los gastos, a cómo ven la manera en que se secuencian los gastos. Van a haber incentivos o desincentivos para que el gobierno se desvíe de una política que prometió que iba a seguir. Y obviamente, si hay inconsistencia dinámica en problemas de política monetaria, también hay, y con bastante más razón, en problemas de política fiscal. De hecho, si tratamos de ver, por ejemplo, los papers de políticas fiscales óptimas, una de las cosas que ocurre típicamente es que tenemos que tratar de encontrar mecanismos mediante los cuales las políticas que son antes ex ante acaben siendo óptimas también ex post. Independientemente de que el Banco Central o la autoridad fiscal en este caso tenga las mejores intenciones del mundo. Por ejemplo, puede ser un agente que tenga intenciones tremendamente benévolas y que lo que quiera es de maximizar nuestra función de utilidad intertemporal, escogiendo, por ejemplo, la secuencia óptima de impuestos, si tiene impuesto distorsionador que tiene que escoger. El problema que va a tener es que aunque quiera hacer eso, intertemporalmente va a tener este conflicto interno que lo que cree que es bueno hacer hoy día o lo que él promete que es bueno hacer mañana, el minuto en que llegue mañana va a dejar de ser óptimo hacer lo que anunció. Y por lo tanto vamos a lamentablemente tener el problema de inconsistencia dinámica. Sabiendo que tenemos el problema de inconsistencia dinámica, agentes racionales debiesen tomar en cuenta eso y por lo tanto saber el esquema de incentivos que enfrentan la autoridad monetaria y la autoridad fiscal y por lo tanto reaccionar anticipadamente a esto. Y obviamente no ser agentes pasivos en el sentido de, por ejemplo, reaccionar o tomar decisiones basado en lo que el gobierno hizo o basado en lo que el gobierno hizo o dijo que iba a hacer, sino basado en lo que nosotros esperamos, creemos o consideramos que el gobierno va a hacer o la autoridad va a hacer. Nuestras decisiones debiesen ser siempre decisiones intertemporales. ¿Ok? Bien, vamos entonces a 2 cosas más que quería conversar. Ahora, este es nuestro break econométrico, entre comillas, y nuestro break econométrico acá va a ser simplemente para repasar cosas que van a tener que hacer cuando hagan la tarea 3, que van a ser tratar de hacer alguna cosa en la cual apliquen algo de lo que hemos visto acá, ¿ok? Seguramente en su curso de métodos cuantitativos 3 han visto la generalización de los procesos de series de tiempo para un sistema de variables. Entonces, si ustedes quieren describir la función de distribución conjunta de varias variables, una manera de hacer eso, si es que, por ejemplo, es un sistema que es estable, en el cual la variable hoy día o el conjunto de variables de hoy día puede ser predicho por ejemplo, P rezagos de las variables pasadas. Entonces, en un sistema en el que Y es una sola variable, por ejemplo, la inflación hoy día depende de la inflación de ayer y la inflación de antes de ayer, entonces ese sería un proceso que llamamos autorregresivo de segundo orden, porque Y depende del primer rezago de sí mismo y el segundo rezago de sí mismo. Una generalización de ese tipo de procesos sería cuando, por ejemplo, a mí me interesa no solo describir la inflación,
sino, por ejemplo, describir la inflación, el desempleo, el crecimiento, la devaluación, yo qué sé, el empleo, no sé, etcétera, etcétera. Muchas variables que estoy interesado en describir. Entonces, ahora, Y, en lugar de ser una sola variable, es un conjunto de n variables. ¿Ok? Es un conjunto de n variables. Entonces, acá tengo un vector de n variables en y sub t, donde están todas las variables en el periodo t. Supongamos que dónde están las n variables en el periodo t dependen de p rezagos de todas las variables que teníamos antes. Entonces, por ejemplo, la inflación hoy día depende de la inflación de ayer, de la inflación desde ayer, de la inflación P periodos atrás, pero también depende de la devaluación de ayer, de la devaluación de antes de ayer, de la devaluación de P periodos atrás, etc. Y así lo mismo para todas las variables que están en nuestro sistema. Y por lo tanto, entonces, un modelo VAR lo que hace básicamente es caracterizar la distribución conjunta de varias variables que dependen de una manera estable de P rezagos, que sería la dinámica de las mismas variables y de rezagos de otras variables que llamamos también variables endógenas. ¿Ok? También puede depender de variables exógenas, y eso se llaman los modelos VAR-X, que serían en los que incluimos además unos regresores determinísticos fijos exógenos afuera. ¿Ok? Típicamente lo que hacemos a su vez es asumir que la parte no sistemática, que debería ser este U, debiese tener esperanza igual a 0. Una matriz de varianza y covarianza es igual a omega. En este caso, este omega nos dice que, por ejemplo, la sorpresa inflacionaria puede estar correlacionada con la sorpresa de la devaluación y la sorpresa de la devaluación con la sorpresa del crecimiento, etcétera, etcétera. Entonces, en este omega, yo debiese tener que los shocks son tales que hay covarianzas entre los distintos shocks de cada ecuación, pero lo importante es que no haya covarianza entre los shocks en distintos periodos. Entonces, por ejemplo, que la sorpresa inflacionaria de hoy día no me ayude para predecir la sorpresa inflacionaria de mañana o de pasado mañana. Entonces, en el fondo, esta es una generalización de ruido blanco que hemos discutido cuando hemos visto el tema 2. En el tema 2 hemos dicho que, por ejemplo, con expectativas racionales, necesitamos que las diferencias entre lo que pasó y lo que esperábamos que hubiese ocurrido no pueden ser sistemáticas ni predecibles. Acá estamos diciendo lo mismo, pero ahora las sorpresas tienen que ser para todas las n variables. Entonces, la sorpresa en la ecuación de inflación no puede ser sistemática, la sorpresa en la ecuación de desempleo no puede ser sistemática, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, que la sorpresa de la ecuación de inflación no puede estar correlacionada con el pasado de la sorpresa de la ecuación de inflación y tampoco con el pasado de las sorpresas de todas las demás ecuaciones. ¿Ok? Sorpresas pasadas de todas las demás ecuaciones. ¿Bien? Este tipo de modelos se puede estimar simplemente haciendo OLS ecuación por ecuación. Entonces les pediría que recapitulen lo que han estimado con su modelo VAR, pero eso es básicamente lo que nos dice esto. ¿Ok? Lo que nos dice esto es simplemente que yo puedo estimar los parámetros de cada una de las ecuaciones del modelo VAR, simplemente haciendo mínimos cuadrados ordinarios, ecuación por ecuación, y voy a obtener estimadores consistentes de los parámetros de acá, y por lo tanto voy a poder describir la dinámica de cada serie en función del pasado de las demás series y de los shocks de todas las ecuaciones del proceso. Una cosa que típicamente nos interesa hacer es evaluar cómo reaccionan los agentes ante shocks no anticipados. ¿Ya? Recuerden que lo que hemos hecho, por ejemplo, en los tópicos que hemos discutido hasta ahora, ha sido justamente decir que los agentes no debiesen reaccionar o ya debiesen haber internalizado en sus decisiones todo lo que es predecible con los agentes con expectativas racionales, por ejemplo, como hemos discutido en la cuestión de política de la fijación de inflación, por ejemplo, si esperamos algo, esperamos que ocurra algo, y ese algo efectivamente ocurre, entonces eso no va a tener efectos reales porque los shocks que tienen efectos son los shocks no esperados. ¿Por qué? Porque todo lo que esperábamos ya ha sido internalizado en las decisiones que hemos tomado. Lo mismo ocurriría en lo de la equivalencia ricardiana, ¿no es cierto? Si sorpresivamente deciden bajarnos o subirnos impuestos, eso no va a afectar acá nuestras decisiones de consumo en este ejemplo. ¿Por qué? Porque sabemos que lo único que afecta a nuestras decisiones de consumo, dado cómo se financia el gasto, es irrelevante cómo se financia el gasto, lo relevante es cómo se genera la secuencia de gastos.
¿sí? Pero si es que, por ejemplo, los impuestos fuesen distorsionadores, entonces sí van a haber efectos reales de cambiar la secuencia de impuestos. Y por lo tanto, una sorpresa, una reforma tributaria no esperada en el presente o en el futuro, va a afectar nuestras decisiones de consumo. Pero todo lo que nosotros anticipemos no debiese afectar nuestra decisión si es que lo que nos han dicho que iban a hacer ha finalmente ocurrido. ¿Me están siguiendo? Entonces, en principio lo que debiese ocurrir es que lo que nos interesa es evaluar qué es lo que ocurre cuando nos sorprenden. Y eso es justamente una de las razones por las cuales los modelos VAR son útiles, los modelos de series de tiempo son útiles. Porque si tenemos una manera de más o menos decir cómo se comportan distintas series en función de su pasado, y todo esto de acá es el componente sistemático de cómo se comportan, y este U de acá cumple con estas condiciones de acá, es decir, que son efectivamente sorpresas, no esperadas, con media cero, y que no están correlacionadas en el tiempo, entonces podemos nosotros construir lo que se llaman las funciones de impulso-respuesta. Y las funciones de impulso-respuesta nos dicen justamente cómo se modifica la trayectoria temporal de distintas series cuando ha habido un shock no anticipado en alguna serie. Entonces, por ejemplo, si damos un shock no esperado en la inflación, ¿qué efectos va a tener eso sobre la trayectoria futura de la inflación, sobre la trayectoria futura del producto, sobre la trayectoria futura del desempleo, etcétera? Y entonces, lo que podemos hacer con esto es evaluar si es que, por ejemplo, hay efectos reales ante shocks de políticas monetarias o shocks de políticas fiscales. Si es que la autoridad monetaria hace algo que los agentes no esperaban, ¿cuál va a ser la dinámica de la inflación, la dinámica del producto, la dinámica del desempleo, etcétera, ante este shock no esperado? ¿Ok? Y eso es lo que hacemos cuando hacemos funciones de impulso-respuesta. Es tratar de ver cuáles son las consecuencias intertemporales de shocks no esperados y cómo los agentes en principio reaccionan ante estos shocks. Obviamente, para que efectivamente la función de impulso-respuesta responda a esa pregunta, necesitamos que este modelo sea, entre comillas, estructural. Es decir, que este shock que ha ocurrido en el periodo T sea un shock que ocurre hoy día y nunca más ocurra, para que sea efectivamente una sorpresa. Pero si es que este shock hoy día me modifica permanentemente la manera en que se va a comportar, por ejemplo, la política fiscal, entonces obviamente este shock ahora, hoy día, va a afectar la esperanza de los shocks futuros y por lo tanto dejó de ser una sorpresa porque ahora va a ser predecible y por lo tanto, obviamente, no va a modificar el comportamiento de los agentes. ¿Me siguen? Entonces lo que necesito es que sea una sorpresa de un periodo y que el siguiente periodo, por ejemplo, el Banco Central hoy día diga, miren, muchachos, yo les he dicho que la tasa de interés iba a ser 3%, pero la tasa de interés va a ser 4% hoy día. Y por lo tanto, todos esperamos que sea 3 y la inflación ha sido 4. Pero el próximo periodo, el Banco Central nos dice, pero, ¿sabes qué? Me he arrepentido. La inflación va a volver a 3. ¿Me siguen? Entonces, hemos hecho un shock que es transitorio y que ha ocurrido solamente en el periodo T. Y por lo tanto es una sorpresa que nos ha agarrado totalmente por sorpresa, pero no nos ha cambiado la estructura futura de los shocks. La estructura futura de los shocks ha vuelto a ser lo que esperábamos siempre. La pregunta es, ¿cómo este impulso no esperado nos ha afectado hoy día? Y si es que las variables tienen esta persistencia, entonces lo que va a ocurrir es que si es que Y hoy día ha cambiado fruto del shock, quiere decir que el Y de mañana, como dependía de el Y de hoy día y el Y de hoy día ha cambiado por el shock de hoy día, quiere decir que el Y de mañana también va a cambiar y el de pasado mañana también va a cambiar, etc. Entonces, la función de impulso-respuesta nos dice cuán duraderos son los shocks transitorios. Entonces, por ejemplo, en un sistema que es dinámicamente estable, los shocks transitorios van a tender a disiparse. Y en un sistema en el que, por ejemplo, la política monetaria sea neutral, el shock de política monetaria no va a tener efectos reales, no va a afectar el producto, no va a afectar el consumo, etcétera, etcétera. Entonces, acá tenemos una manera en la que podemos testear efectividad de sorpresas de políticas monetarias, políticas fiscales, evaluando las funciones de impulso-respuesta. La manera más simple y no necesariamente la más correcta de evaluar estas funciones de impulso-respuesta es utilizando lo que se llama la descomposición de Cholesky a la matriz de varianza y covarianzas omega. ¿Por qué queremos hacer eso? La idea es, como decía antes, omega era la matriz de varianza y covarianzas de los shocks, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si es que omega no es una matriz que es identidad,
Lo que nos está diciendo eso es que, por ejemplo, el shock de la ecuación de tasa de interés está correlacionado con el shock de la ecuación de inflación, por decir algo. Y el shock de la ecuación de inflación está correlacionado con el shock de la ecuación de producto. Entonces, por ejemplo, si es que yo hago un shock no esperado en la ecuación de la tasa de interés o de la inflación, por ejemplo, hay un shock inflacionario no esperado, ¿sí? Lo que va a ocurrir es que si es que ese shock de inflación está correlacionado con el shock de producto, por ejemplo, o el shock de tasa de interés, entonces lo que va a ocurrir es que esta sorpresa inflacionaria contemporáneamente también va a crearme una sorpresa de tasa de interés y una sorpresa en la ecuación de producto y una sorpresa en la ecuación de desempleo, etcétera, porque estos shocks están correlacionados entre sí. Y por lo tanto, eso que yo quería medir, que era, ¿qué ocurriría si es que hay un shock puro de política monetaria? Es decir, hay un shock que afecta solo a la política monetaria y no afecta a nadie más. Entonces, como los shocks de todas las ecuaciones están correlacionados, yo no podría evaluar cuál es el efecto de este shock puro de política monetaria, porque cuando yo cambie el shock de la ecuación de política monetaria, lamentablemente van a estar moviéndose otros shocks también, y por lo tanto no voy a poder evaluar el shock puro. Entonces, una manera de tratar de identificar los efectos de shocks puros es tratar de descomponer esta matriz omega y tratar de decir que hay una estructura temporal respecto a cómo se van sucediendo los shocks. Entonces, por ejemplo, se dice que algunos shocks son shocks puros y se colocan, por ejemplo, y se ordena el modelo VAR, se ordena del modo del shock en teoría más puro, o la variable que tiene el shock más puro, hasta la variable en la que los shocks dependen de los shocks de las demás. Y si uno hace esa descomposición, uno en principio, y si uno cree en esta descomposición, uno en principio podría tratar de evaluar el efecto que tienen los shocks puros. Entonces les pediría por favor que revisen la literatura que han visto seguramente en su curso de econometría o de métodos cuantitativos 3. Avíseme ahora rápidamente si es que han hecho eso, ¿no es cierto? ¿Han hecho modelos VAR en su curso de métodos cuantitativos 3? Un sí me va a bastar. En el chat, obviamente. O sea, hicieron métodos cuantitativos 3 y no hicieron modelos VAR. Entiendo que hay gente que haya hecho métodos cuantitativos, que no haya hecho métodos cuantitativos 3. No alcanzaron. ¿Y qué alcanzaron a hacer entonces? ¿Qué han hecho en métodos cuantitativos 3 si no han hecho modelos VAR? Alberto. Series de tiempo univariados, nada más. Y Arima, y nada más. Ya, bien. Ok, entonces, em, ya. Lo que les voy a pedir entonces es que por favor, les voy a mandar unas notitas de modelos VAR, pero la intuición es muy simple. Se han hecho modelos de series de tiempo. Los modelos VAR son generalizaciones de modelos de series de tiempo. Y se acuerdan cuando, por ejemplo, han estimado un modelo AR4, lo que han hecho es un OLS, un mínimos cuadrados ordinarios, de Y contra una constante y cuatro rezagos de esa variable. En un modelo VAR lo que hacen es lo mismo, solo que cada variable la relacionan contra cuatro rezagos de sí misma y cuatro rezagos de las demás variables que están en el sistema. Es exactamente la misma historia, ¿ok? Bien, una vez que han hecho eso, pueden obtener lo que se llaman las funciones de impulso-respuesta. Entonces les voy a mandar una notita para que por lo menos tengan una intuición de esto, porque obviamente ustedes acabando eh, siendo graduados de pregrado y alumnos que han terminado la mención de economía de la Universidad de Chile, no puede ser que no sepan, por lo menos que no han hecho alguna vez en su vida modelos VAR. ¿Ok? Entonces les voy a pedir que por favor eh, ok, ¿cuál ha sido creo que lo he subido, ¿o no lo he subido? ¿No he subido el apunte de métodos cuantitativos 2? Ok, si no lo he subido, voy a subir el apunte de métodos cuantitativos 2, no se preocupe. ¿Ok?
Bien, muy bien, muchachos. ¿Ok? Entonces, funciones de impulso-respuesta, en principio, tratan de responder esta pregunta existencial número 1. ¿Cómo cambiaría el comportamiento de los agentes si es que se enfrentan ante un shock, una sorpresa no anticipada y transitoria? Fundamental que sea transitoria. No estamos cambiando las reglas del juego, sino que simplemente hubo, por casualidad, yo qué sé, hoy día hubo una inundación, mañana la vida va a estar maravillosa y hermosa, no ha habido ningún otro shock, o el Banco Central hizo una locura y al día siguiente dijo me retracto, o el gobierno hizo una locura que nadie esperaba y al día siguiente dijo recapacité y vuelvo a la promesa que había hecho antes. Entonces lo que estamos tratando de ver es cómo algo que no tiene estructura afecta la dinámica de las demás series. Y bajo expectativas racionales, esta sería una manera de poder medir estos efectos. ¿Ok? Bien, déjeme ahora terminar simplemente discutiendo un concepto que hemos hablado en el curso hasta ahora. Y hemos presentado ya la idea de la crítica de Lucas. ¿Se acuerdan? ¿No es cierto? Y lo que hemos dicho de la crítica de Lucas es que la crítica de Lucas nos decía que si es que cambian la ley de movimiento de los estados, si cambia la ley de movimiento de una variable que nos sirve para tomar decisiones, y somos agentes que son forward looking, entonces no es necesario que cambie hoy día algo. Basta con que nosotros sepamos que va a cambiar mañana o que creamos que va a cambiar mañana el comportamiento de algún agente y eso va a hacer que nosotros cambiemos nuestro comportamiento hoy día. ¿Sí? Eso es lo poderoso de esta historia. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, lo que importa para la fijación de tasas de interés, por ejemplo, la tasa de interés se fija hoy día, ¿no es cierto? La tasa de interés se fija hoy día, y lo que importa para la fijación de la tasa de interés a la cual se va a comprometer el gobierno a pagarnos el próximo periodo, es cómo esperamos que sean la oferta total de manzanas mañana, o el PIB de mañana, y cuánto el gobierno va a tomar del PIB de mañana, ¿no es cierto? Y así se determina lo que va a ocurrir hoy día. Si es que estuviésemos en un entorno con incertidumbre, entonces la tasa de interés que se va a fijar hoy día va a depender de lo que esperamos que ocurra en el futuro. ¿Me sigue? Va a depender de la esperanza de esto en el futuro. Vamos a ver eso cuando veamos los modelos con incertidumbre en las próximas clases. Pero en el caso entonces en que ocurre esto, las decisiones que tomamos hoy día dependen de lo que creemos que va a pasar mañana. Y por lo tanto entonces no es necesario que el gobierno, no reaccionamos solamente a lo que el gobierno hace hoy día, sino reaccionamos también a lo que el gobierno creemos que va a ser mañana, a lo que el gobierno o la autoridad dice que va a ser mañana, o a lo que el gobierno o lo que creemos que va a ser mañana. Y por lo tanto entonces nuestras decisiones hoy día dependen de nuestra percepción de lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, si por ejemplo el gobierno nos dice que va a hacer una reforma laboral, que va a ser más costoso despedir a los trabajadores mañana, por ejemplo, y nosotros creemos que el gobierno efectivamente va a hacer eso, nosotros hoy día ya internalizamos que va a ser, que es más costoso contratar hoy día. ¿Por qué es más costoso contratar hoy día? Porque sabemos que la decisión de contratación que hagamos hoy día va a afectar a la decisión o al costo de despido que tengamos mañana. Y por lo tanto, entonces, hoy día tomaremos decisiones de contratar menos gente de las que hubiésemos contratado si es que va a ser más costoso despedir mañana. ¿Me siguen? Y por lo tanto, entonces, esta cuestión que puede tener, esta política que puede tener, no estoy discutiendo acá intenciones, que puede tener una intención maravillosa o terrible, puede ser, la intención puede ser siniestra o no. Lo que estoy discutiendo simplemente es el efecto que va a tener la decisión esta. Y la política esta, por ejemplo, toda política en la que anunciemos que vamos a hacer algo, anunciamos que, por ejemplo, vamos a reformar el sistema de AFPs, eso obviamente, y si hay una probabilidad distinta a cero de que ocurra eso va a afectar las decisiones de ahorro que tengamos, obviamente. Si es que decimos que, por ejemplo, vamos a aumentar el pilar solidario, lo que va a hacer es que óptimamente vamos a nosotros decidir trabajar en el sector informal o cotizar menos o hacer menos cosas y eso va a crear más lagunas previsionales en el futuro y va a crear esta profecía autocumplida, que es que como estamos ahorrando voluntariamente menos, la pensión
a la que podamos adquirir va a ser menor, porque lo que antes eran lagunas previsionales se van a volver océanos previsionales. Y esto es obviamente no producto del sistema, entre comillas, sino es producto del esquema de incentivos creado porque creemos que mañana van a cambiar las reglas del juego y eso va a afectar la manera en que decidimos las cosas hoy día. Lo mismo ocurre con decisiones de inversión, decisiones de empleo, etcétera. Si creemos que, por ejemplo, va a haber una reforma tributaria que va a ser más costoso o redistribuir utilidades, o va a ser más costoso, o va a aumentar o va a haber un cobro de impuestos por ganancia de capitales. Eso obviamente va a afectar a las decisiones de inversión que tomamos hoy día. Todo eso que estoy diciendo entonces no debería ser un shock para ustedes, es simplemente entender la diferencia entre pre-kinder y kinder y una persona adulta, ¿no es cierto? Una persona adulta entiende que obviamente hay trade-offs intertemporales y que los agentes toman en cuenta estos trade-offs intertemporales. Bueno, todo este evangelio es simplemente para decirles que si es que, por ejemplo, Lucas nos dice, si es que la autoridad cambia la manera en que se comporta, por ejemplo, la autoridad nos dice que, nos decía siempre, bueno, yo me comprometo a seguir esta regla de política fiscal y está llegando un momento en el que está buscando una reelección, por ejemplo, o está buscando, o está llegando un momento en que hay elecciones, lo que fuera, y quiere mostrar que es muy cariñoso y quiere construir más cosas y yo qué sé, entonces puede ser que en ese momento decida cambiar la regla que tenía y hacer un perdonazo tributario, aumentar impuestos o alguna cosa de esa. Pero lo que está haciendo implícitamente eso es que está cambiando lo que nos había prometido que iba a hacer. Y al cambiar lo que nos ha prometido que iba a hacer, va a cambiar también la expectativa que nosotros tengamos respecto a lo que va a ser en el futuro. Y por lo tanto, entonces, lo que va a hacer eso es que hoy día va a cambiar las decisiones que nosotros tomamos. Lo que eso quiere decir, traducido a econometría, es que si yo, por ejemplo, tengo una variable Y sobre la que yo decido algo, yo tengo una variable X, que es una variable fuera de mi control, pero que determina mis decisiones, entonces, la función de distribución conjunta, la que me caracteriza cómo se mueven Y y X al mismo tiempo, que es esta de acá, yo la puedo descomponer por el teorema de Bayes, siempre, esto seguramente lo han visto en su curso de estadística o en su curso de métodos cuantitativos 2 seguramente. La distribución conjunta yo la puedo descomponer en la distribución condicional por la marginal. Entonces, típicamente ustedes dicen, bueno, ¿cómo se mueven en conjunto? Por ejemplo, mi decisión de invertir y los impuestos que me cobran. Entonces, si me cobran tanto de impuesto, invierto tanto. Si me cobran tanto de impuesto, lo que muestra es el evento conjunto. Entonces me dice, ¿cuál es la probabilidad de que si el impuesto es tanto, la inversión sea tanto? ¿Y cuál es la probabilidad de que si el impuesto es tanto, yo observe que la inflación es tanto? O yo qué sé, o la inversión es tanto. ¿Ok? La función de distribución conjunta yo la puedo descomponer en la condicional por la marginal. Y la condicional me dice, ¿cuál es la probabilidad de que yo invierta tanto, dado que el impuesto ha sido tanto? ¿Sí? Y entonces acá, si el impuesto es tanto, ¿cuánto invierto? Condicional al impuesto. Y la conjunta es el producto de esta condicional por la marginal. Entonces lo que tengo que decir es, ¿cuál es la probabilidad de que yo invierta tanto, dado que el impuesto es tanto, por la probabilidad de que el impuesto sea tanto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que yo invierta 5% de mi ingreso si es que el impuesto que me cobran es del 10%? ¿Sí? Esta es la condicional, por la probabilidad que el impuesto sea del, no sé cuánto he dicho, 10%, ¿no es cierto? Y por lo tanto, entonces, esto me va a dar la probabilidad conjunta de que yo invierta tanto y que simultáneamente observe ese nivel de impuestos, por ejemplo, ¿ok? Típicamente, cuando evaluamos políticas, lo que hacemos es correr una regresión como esta. Esto es lo que ustedes están haciendo en la tarea 1 cuando hacen su ISLM, por ejemplo. En la IS dicen el consumo, que sería su Y, depende del ingreso disponible, que depende en este caso del impuesto, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Ok? Y por lo tanto, entonces ustedes encuentran una propensión marginal a consumir. ¿Sí? Y entonces sería, ustedes ahí podrían decir, bueno, si el impuesto es tanto y el ingreso está fijo por ahora, ¿cuánto consumiría? Y ustedes responden, bueno, la derivada del consumo respecto al impuesto es simplemente la propensión marginal a consumir, que hemos llamado C sub 1, creo. Entonces, si yo tengo un estimador de C sub 1, yo podría saber en cuánto va a afectar el consumo que yo, por ejemplo, cobre más impuestos o cobre menos impuestos.
O lo que es lo mismo, dado que tenía ese C sub 1, yo podría derivar el multiplicador keynesiano del gasto y por lo tanto sabría que cuando aumento el gasto, cuánto debiese esperar que aumente el producto de acuerdo a la ISLN, ¿no es cierto? Bueno, ahora, el problema que tenemos es que como estamos viendo en esta parte del curso, el aumentar el gasto o aumentar los impuestos no es algo que hacemos en un espacio sin historia. Típicamente lo que ocurre es que nosotros aumentamos impuestos o aumentamos gasto de gobierno respecto a lo que hemos dicho que íbamos a hacer. Entonces, en principio, lo que está ocurriendo acá es que, por ejemplo, si es que hemos aumentado impuestos, eso quiere decir que hemos hecho una reforma tributaria. Por ejemplo, cuando hacemos en el multiplicador keynesiano, aumentamos el gasto de gobierno, lo que estamos haciendo, estamos permanentemente aumentando el nivel de gasto. Y si estamos aumentando permanentemente el nivel de gasto, los agentes no debieran internalizar que ha habido un cambio en la política. Y si los agentes internalizan que ha habido un cambio en la política, no debiesen consumir y ahorrar de un modo distinto. Lucas nos dice, eso debiese ocurrir. Y por lo tanto, entonces, el modelito hermoso que hemos estimado acá no debiese servirnos nunca más, que es lo que hemos discutido con la crítica de Lucas. En términos econométricos, lo que Lucas nos está diciendo es básicamente lo siguiente. Si es que cambia la manera en que se genera X, es decir, si es que cambia la ley de movimiento de las X, si es que hay una reforma tributaria, si es que hay un cambio en la política fiscal, si es que viene un gobierno que se preocupa más del gasto corriente, si hay un gobierno que le gusta construir canchitas de fútbol, o hay un gobierno que le guste lo que fuera, o hay un gobierno que quiera hacer una reforma tributaria, lo que va a ocurrir entonces es que está cambiando la marginal de X. Y lo que debiese ocurrir es que cada que cambia la marginal de X o cambia la ley de movimiento con la que se generan las X, los agentes racionalmente debiesen responder a eso. Entonces debiesen decir, me está haciendo reforma tributaria, entonces quiere decir que las cosas están cambiando, quiere decir que los costos relativos intertemporales han cambiado. Por lo tanto, yo tengo que tomar decisiones distintas. Y al tomar decisiones distintas, quiere decir que la función de distribución condicional tiene que cambiar también. Y por lo tanto, los parámetros de esta decisión condicional dejaron de ser constantes. Ya no son los que tenía antes. Los que tenía antes sirven para el status quo, si es que nada cambia, porque yo estoy tomando decisiones en un entorno en el que nada cambia, y por lo tanto todo es previsible, y por lo tanto tomo decisiones en base a las cosas predecibles. Pero lo que hemos dicho, como moraleja de lo que hemos hecho en este curso hasta ahora, en esta parte del curso hasta ahora, es que si es que nos prometen algo y no lo cumplen, hay consecuencias intertemporales para eso. Vamos a decidir cosas distintas y eso va a cambiar la manera en que tomamos decisiones, en cualquiera de los casos que hemos discutido. Y por lo tanto, entonces, lo que debiese ocurrir es que la condicional de Y en X debiese cambiar cuando cambia la marginal de X. O desde un punto de vista económico, si cambia la ley de movimiento de las X, debiese cambiar la policy function o la respuesta óptima de Y condicional en X. Desde un punto de vista econométrico, entonces, decimos que cuando los parámetros de la condicional de Y en X son función de los parámetros de la marginal de X, es decir, los parámetros θ2 de la marginal de X y los parámetros θ1 de la condicional de Y en X, tienen alguna relación, que es lo que habíamos visto cuando hemos hecho el ejemplo de la crítica de Lucas, ¿se acuerdan? Cuando hemos hecho el ejemplo de la crítica de Lucas, hemos visto que el parámetro de la forma reducida, entre comillas, dependía del parámetro de la forma estructural y dependía de la ley de movimiento de las X. Si cambiaba la ley de movimiento de las X, cambiaba la relación de Y con X. Y por lo tanto, en ese caso, decimos que los parámetros no son libres de variación, que los parámetros de la marginal, perdón, de la condicional, θ1, que son los parámetros de interés, no son libres de variación de los parámetros de la marginal. Si la crítica a Lucas es una teoría, es una categoría científica y por lo tanto no metafísica, sino que es testeable, entonces debiésemos poder tener una manera de testear esto. Testear los casos en los cuales los parámetros de la marginal y la condicional son libres de variación de los parámetros de la condicional. El caso en que testeamos eso es lo que se llama exogeneidad débil. ¿Okay? Exogeneidad débil es el caso en el que tenemos que los parámetros de la marginal o de la condicional son libres de variación de los parámetros de la marginal. Entonces, si cambian los parámetros de la marginal, esto no afecta a los parámetros de la condicional. Y por lo tanto, entonces, este sería el caso en que tenemos que una variable se dice que es débilmente exógena a otra. ¿Okay? Después existen otros conceptos, el concepto de exogeneidad fuerte
y el concepto de superexogenidad. Superexogenidad no es este concepto de Superman, sino es el concepto con el cual en principio tratamos de responder preguntas de qué ocurriría con el consumo, con la inversión, con el empleo, con el desempleo, si es que hacemos una reforma tributaria o anunciamos una reforma tributaria, por ejemplo. Entonces, acá estamos queriendo cambiar el status quo y queremos evaluar escenarios contrafactuales. ¿Cómo se comportarían los agentes si es que hacemos este cambio? Y para hacer eso y tratar de utilizar el pasado, necesitamos que la variable que estamos intentando cambiar sea lo que vamos a decir, libre de variación para el parámetro de interés, es decir, para el parámetro de la condicional. Y para evaluar eso, entonces, lo que tenemos que hacer es, quiero que recuerden ahora un poco lo que hemos discutido con la forma reducida y la forma estructural. ¿Ok? Entonces, supongo que ustedes tienen una función consumo, por decir algo, donde el consumo depende del ingreso disponible, o tienen una función para la inversión, donde la inversión depende de la tasa de interés, etc. ¿Ok? Y ahora, supongan que ustedes van a hacer una política que va a cambiar permanentemente la manera en que se fije o se determine la tasa de interés, o se cambien o determine la secuencia de impuestos, va a haber una reforma tributaria. Entonces, lo que debiese ocurrir es que debiese reaccionar distinto a la gente ahora. Una manera de evaluar eso es tratar de ver si en el pasado ha habido alguna reforma en la cual ha ocurrido algo así. Entonces, por ejemplo, ha habido una reforma laboral o ha habido una reforma tributaria en la que ha cambiado la manera en que se generaban los impuestos, la manera en que se generaba, yo qué sé, la tasa de interés o lo que fuera, ¿no es cierto? La variable esta que queremos ver si es exógena, si es súper exógena. Y entonces lo que necesitamos es ver en el pasado si es que tenemos un modelo para la marginal de X, que sería simplemente en la terminología que hemos hecho como un modelo, una forma reducida para X, o un modelito para X en función de unos regresores Z, que nos dice cómo sería un buen modelo para X, que no dependa de Y, es decir, que no sea un modelo de retroalimentación de ecuaciones simultáneas, y eso lo vamos a llamar la marginal de X. ¿Ok? Para evaluar entonces la crítica de Lucas y ver si la crítica de Lucas ha funcionado o no en el pasado, lo que necesito es que cuando yo estime este modelo para X, en el pasado ya haya observado que haya habido inestabilidad en este proceso. Es decir, que si por ejemplo yo hago un test como el test de Chow de estabilidad de quiebre estructural, yo encuentre que rechazo la hipótesis nula de que no ha habido quiebre estructural. Es decir, que por ejemplo los parámetros han cambiado, los parámetros han sido inestables, etc. Yo tengo que mostrar que el proceso que genera las X en el pasado ha cambiado, ¿ya? Que ha cambiado, que ha sido inestable. Y ahora, si yo veo la regresión en la que yo tenía Y en función a X, y esa regresión se ha mantenido estable, es decir, que yo hacía los test de inestabilidad o de quiebre estructural, y yo encuentro que no rechazo la hipótesis nula de que no ha habido quiebre, de que el proceso es estable, o de que los parámetros no han cambiado, si yo no rechazo la hipótesis nula, entonces yo tengo el caso en el cual, pese a que han habido cambios en la marginal de X, la condicional de Y en X se ha mantenido estable. Y en ese caso, entonces, para el tipo de intervenciones que he visto en el pasado, la crítica de Lucas puede rechazarse. Y podría entonces tomar este proceso como una conjetura válida de cuál podría ser el efecto que tendría cambiar X, cuál sería el efecto que tendría en Y cambiar X. Pero si es que ha ocurrido que en el pasado la marginal de X ha sido inestable y además la condicional de Y en X también ha sido inestable, entonces obviamente yo digo, Bob Lucas, tu premio Nobel ha sido más que pagado, tienes toda la razón, mi viejo. Cuando cambia la ley de momento de las X, cambia la manera en que Y se relaciona con X y por lo tanto, Bob, tienes toda la razón, la crítica de Lucas funciona y por lo tanto yo no puedo utilizar esta regresión que tengo, por muy bonita que sea, por muy lindo que sea el R cuadrado, todo sea muy bonito. Yo no puedo utilizar este modelo para poder predecir el efecto que va a tener sobre Y un cambio de X y por lo tanto no puedo utilizar este modelo para evaluar políticas. Cuando tampoco puedo decir nada. No podría decir nada, por ejemplo, cuando quiero hacer una revolución en las X, y en el pasado no ha habido ninguna revolución en las X. Por lo tanto, en el pasado, la marginal de X ha sido estable. Yo no he encontrado ningún quiebre, ninguna cosa rara en las X, y por lo tanto, entonces, obviamente debiese ser el caso que la condicional de Y en X tampoco debiese haber cambiado, debiese ser estable. Si es que la condicional de Y en X es estable
y la marginal de X también es estable, entonces obviamente yo no he podido evaluar cómo se va a comportar Y cuando cambie X, que es lo que estoy queriendo hacer cuando hago mi revolución. Y por lo tanto, yo no puedo decir que lo que he utilizado en el pasado me va a servir para predecir lo que va a pasar en el futuro. ¿Ya? Obviamente también podría pasar que la marginal de X sea estable y la condicional de Y en X sea inestable. Difícil, pero digamos que podría ocurrir ese caso. Entonces, obviamente ahí, peor todavía, no puedo decir absolutamente nada. Ese modelo no es un modelo consistente con la realidad para describir cómo Y reacciona ante X, porque la respuesta de Y con X ha cambiado. Entonces puede ser por alguna no linealidad o alguna cosa que no he tomado en cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces lo que tendrían que hacer es para evaluar superexogonalidad, es por ejemplo en la ecuación que están estimando ahora para la tarea 1, esto lo van a hacer para la tarea 3, es evaluar que, por ejemplo, tienen que el proceso de la marginal de X ha sido inestable y evaluar si es que la condicional de Y en X ha sido estable o no. Si no ha sido estable, entonces es otra razón más para nuevamente guardar en el cofre de los recuerdos y ojalá de los malos recuerdos a nuestra ISLM. ¿Ok? Porque otra vez estamos simplemente subestimando la capacidad que tienen los individuos de poder reaccionar ante cambios en las políticas.